Bueno, continuando con los cursos a distancia, hablaremos ahora sobre lesiones en el ángulo pontocerebeloso y como siempre están basados o ayudados o colaborados con el Instituto Otorrinolaringológico Arauz, la Fundación Arauz y en este caso con el Hospital Bernardino Rivadavia y la Asociación Argentina de Neurocirugía. Como decíamos, son tumores del ángulo pontocerebeloso, pero no solamente hablaremos de tumores, sino también de tumores y lesiones en el ángulo pontocerebeloso. Los doctores Hugo Alafasi, el neurocirujano, el doctor Santiago Luis Arauz, que hace la parte de otoneurología, y el doctor Juan Galiotti fue el anestesista. Esta frase de Cushing, The Gloomy Corner of Neurologic Surgery, es algo como el oscuro corner, esquina del ángulo de la cirugía neurológica. Realmente es una zona no difícil de arribar, pero sí complicada para trabajar y actuar en ella. Es una imagen de un preparado anatómico del doctor Pablo Rubino, donde muestra toda la vascularización, el tronco basilar, las carótidas, etcétera, los hemisferios cerebelosos, y realmente es un preparado magnífico que nos ilustra enormemente para la zona donde nosotros vamos a trabajar. Y acá marcamos, o se marca perfectamente, el ángulo pontocerebeloso. Tenemos unas imágenes acá anatómicas donde vemos el ángulo ponto y el conducto auditivo interno, superior izquierda, la superior derecha es una resonancia, donde vemos una resonancia totalmente libre, es decir, perfecta. Vemos las rayas de los nervios correspondientes a los nervios, el semicircular posterior, vemos parte de la cóclea inclusive. Abajo a la izquierda tenemos una neumocisternografía, un estudio que previo a la resonancia magnética para descubrir o determinar la existencia de tumores o de neurinomas intracraneales era fundamental. Ahora realmente para el paciente era tremendamente doloroso. Por abajo, a la derecha, encontramos una línea roja que correspondería a lo que sería la línea temporalis y a su vez a la base de cráneo, es decir, está levemente inferior con respecto a la base. Con respecto a los tumores del ángulo pontocerebeloso, la mayoría, sin ningún lugar a dudas, corresponden a neurinomas del ángulo, neurinomas del acústico, y en un 80 a 90% de los casos. Los meningiomas, 5 a 10% de los casos, otros tumores en el 5%, como ser otros tumores colesteatomas, tumores dermoides, aracnoides, metástasis, neurinomas tanto del 5, del 7, del 9, del 10, del 11 y del 12, o tumores glómicos. Realmente, bueno, el neurinoma es una lesión que, como veremos, comienza ya a partir de los 20 a 50 años de edad a tomar el crecimiento y corresponde más o menos al 8% de todas las patologías intracraneales. Ahora bien, el planteo es, sin ningún lugar a dudas, el más frecuente de todas estas lesiones, corresponde al neurinoma del acústico, que en realidad no es un neurinoma del acústico porque deriva del vestibular, y sería más lógico nombrarlo un zoamoma del vestibular, como veremos más adelante. Las lesiones meningiomas de la cara posterior del peñasco que invaden el ángulo, vemos que hay lesiones que nacen por delante del conducto y los prepontinos, por supuesto, y luego se van extendiendo hacia el conducto auditivo interno. Los que nacen por detrás del conducto
y luego se van hacia el conducto auditivo interno. Pero vemos perfectamente cómo hace una impronta en el tronco y lógicamente hace una expansión y una lateralización del mismo. Acá tenés otro tipo de tumores que invaden también el ángulo pontocerebeloso, pero van de inferior a superior. Por el contrario, estos van de superior a inferior, es decir, son tumores muy grandes que toman la parte superior, invaden lógicamente el conducto auditivo interno, lógicamente el tronco y luego se van hacia la parte inferior. Bueno, con respecto a los neurinomas del acústico, o como realmente los deberíamos llamar schwannomas del vestibular, constituyen estos tumores entre el 8 y el 10% de los tumores cerebrales. Los tumores o el schwannoma del nervio vestibular, el 25% son unilaterales y no son hereditarios. Por el contrario, la neurofibromatosis tipo 2 sí son bilaterales y realmente tienen una cierta tendencia a ser hereditarios. Acá vemos la anatomía del aracnoides y del conducto auditivo interno, la forma en que salen los nervios. Tenemos por la parte anterior tenemos el séptimo y el octavo par, es decir, el séptimo par, es decir, el facial, y el auditivo abajo, por debajo del facial. Luego tenemos hacia posterior del conducto auditivo interno, tenemos la parte del vestibular superior y el vestibular inferior. Acá tenemos el aracnoides, según un dibujo de Seeger, que hace combinación con la resonancia contralateral, es decir, del lado derecho, donde vemos que es totalmente indemne, vemos el líquido cefalorraquídeo y apenas vemos una zona grisácea correspondiente a uno de los nervios. En este caso ya vemos la anatomía del aracnoides en el que, pero cuando ya tiene un tumor, en general el auditivo y el facial, fundamentalmente facial, se pone anterosuperior con respecto al tumor debido al crecimiento. Ya veremos cómo hacen los crecimientos de los tumores y vemos en el dibujo también del doctor Seeger, vemos cómo está el octavo par. En parte el octavo par está dividido en la parte más hacia anterior, que correspondería hacia la parte del auditivo, y luego el tumor, que correspondería a la parte vestibular. En la parte de la resonancia vemos la expansión y la ocupación de todo el conducto auditivo interno, apenas emerge a lo que implicaría el ángulo pontocerebeloso, pero vemos líquido cefalorraquídeo y que hace apenas el tumor contacto con el tronco cerebral. Esta es la famosa zona que nosotros nombramos, que es la zona de Obersteiner-Redrich, que son la zona donde nacen los tumores, es decir, es la zona donde la cubierta del nervio, de ser central, pasa a ser periférica, donde aparecen las células de Schwann. Es un corte histológico donde marca perfectamente la zona de transición. Acá vemos la ubicación de la zona de esa transición, que no siempre, si bien habitualmente está en la parte interna del conducto auditivo interno, lo vemos que en el 80%, en nuestra casuística, está en el punto más interno del conducto auditivo. Luego, en el tercio medio su aparición, y en el tercio externo están, en el tercio externo me refiero más cerca del ángulo pontocerebeloso, en un 15% de los casos, y los tumores que van a crecer directamente en el ángulo pontocerebeloso solamente ocupan o conforman el 5% de los casos. El lugar de nacimiento, sin ningún lugar a dudas, va a determinar varias cosas, fundamentalmente los síntomas, el pronóstico y la recidiva. Los síntomas, lógicamente, cuanto más al fondo del conducto esté,
más rápido van a ser, sobre todo lo que es la parte correspondiente a la parte auditiva y fundamentalmente el desequilibrio y la inestabilidad. El pronóstico, lógicamente, va a ser más difícil la extracción de ese tipo de tumores y la recidiva, sin ningún lugar a dudas, va a ser más posible cuanto más profundo esté el tumor que en aquellos donde están solamente a nivel del ángulo pontocerebeloso y no hacen contacto con el tronco. Acá tenemos una clasificación por zona de formación y ocupación por tamaño. Tenemos los intrameatales, los extrameatales y los que son solamente del ángulo pontocerebeloso, es decir, intra y extra. El intra 1 está en el fondo del conducto auditivo interno, el intra 2 nace del tercio medio del conducto y el intra 3 en el tercio interno. Es decir, si nosotros tenemos un tumor intra 1 y 2, quiere decir que es un tumor intracanalicular solamente, que está ubicado en el 1, en el fondo del conducto y en el tercio medio. Si es 1, 2 y 3, es intra puramente y está ubicado en todo o rellena absolutamente todo el conducto auditivo interno. Cuando ya el tumor no solamente es intra, ya sea 1, 2 o 3, sino que además es extra, es decir, A, B, C o D, es porque A ocupa parte, es incipiente al ángulo pontocerebeloso, el B que contacta con el tronco, el C que hace una impronta en el tronco y lo deforma, y el G, que es gigante. Por el contrario, los tumores que empezamos con la denominación de APC es que puramente son del ángulo pontocerebeloso y el A ocupa parte, como en el caso anterior, parte del ángulo pontocerebeloso, el B que contacta con el tronco, el C que deforma ya el tronco y el G que es un tumor gigante. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos para relacionar esta clasificación con los tumores que nosotros encontramos o que los evaluamos previamente por una resonancia con gadolinio o con un sistema de tinción. En este caso es un neurinoma del acústico, se forma en el fondo del conducto auditivo y crece hasta el tercio interno, es decir, sería un intrameatal 1, 2 y 3, es decir, es un I, 1, 2 y 3. En este caso, el neurinoma del acústico desde el tercio medio del conducto, nace en el tercio medio, es decir, es un I2, porque nace en el tercio medio, y es extracanalicular de categoría A, porque no solamente emerge del conducto auditivo interno hacia el ángulo pontocerebeloso, no lo contacta. En la imagen del lado derecho vamos a ver un tumor intracanalicular I1 y 2 porque está ocupando solamente en la parte más interna del conducto auditivo interno y la zona media. En este caso, otros tumores del tercio también interno del conducto, es un tumor I2 y 3 y después el E es porque es extracanalicular C, que quiere decir C que ya no solamente contacta, sino hace una impronta sobre el conducto auditivo interno. Por el contrario, en el caso, la imagen que está a la derecha, vamos a ver que también es un tumor que deja libre la primera porción, es decir, la parte más interna, o sea un intracanalicular 2 y 3 y un extracanalicular de características B, es decir, que no solamente el A, recuerden que solamente hacía una saliencia del conducto auditivo interno, sino que el caso B hace contacto, no impronta, como en el caso anterior, que es EC, extracanalicular, que hace impronta en el conducto, discúlpenme, en el tronco cerebral, y el B que solamente se pone en contacto con él. En este otro caso,
vamos a tener también en la imagen superior, vemos perfectamente un I3, es decir, que tiene relación o nacimiento en el tercio más externo del conducto auditivo, el conducto auditivo interno, y luego no solamente es extragranular, sino que no solamente emerge, no solamente hace contacto, sino que es categoría C, porque ya hace una impronta en el tronco cerebral. En los inferiores, en las dos imágenes inferiores, será también un I3, es porque nace el tumor en el tercio más medial de lo que corresponde al conducto auditivo interno, y es ED, porque es del ángulo pontocerebeloso, ya salió del ángulo pontocerebeloso, sería A, B, que hace contacto con el tronco, y C, que hace una impronta, y D, que lo deforma. Es decir, esa es la característica de estos tumores. Ya es A, B, C, D, el ángulo que está en el ángulo pontocerebeloso. Está muy cerca de lo que consideraríamos un tumor de características gigantes. Me refiero a la lesión o a la presión que ejercería sobre el tronco cerebral. Con respecto a los tumores, la imagen contralateral, la que está a la derecha, es una imagen horizontal correspondiente a la imagen frontal que teníamos en la imagen inferior izquierda. Y vemos, nace en el conducto auditivo interno, que no lo vemos en este caso, pero lo vemos en la frontal, y después tenemos el ED, es decir, que está en el ángulo pontocerebeloso extrameatal, pero que corresponde a la categoría D. Es decir, vuelvo a repetir para refrescar la idea, es el A es que apenas sale del conducto, el B que está en el conducto y hace una impronta, que se pone en contacto con el tronco, el C que hace una impronta en el tronco y el D que lo deforma. En este caso vamos a ver otro tipo de tumores que ya es de ángulo pontocerebeloso, es decir, no nacen en el conducto auditivo interno y son de características gigantes. Es decir, es un ángulo pontocerebeloso G, A, P, C, G. Eso nace, no tiene nada que ver el nacimiento en la zona que habíamos dicho anteriormente del conducto auditivo interno, sino que muy por el contrario nace directamente en el tronco, en el ángulo pontocerebeloso, y por la categoría y el tamaño que tiene, no solamente hace una impronta, sino que fundamentalmente ya es de características gigantes. Con respecto a otro neurinoma, vemos la diferencia entre un caso y otro caso. Vamos al de la imagen izquierda. El pronóstico es un crecimiento y tamaño. Lógicamente, el primero I1 es porque nace en el fondo del conducto. Por el contrario, el que nace directamente en el ángulo pontocerebeloso y es gigante tiene una característica o unas consideraciones postquirúrgicas totalmente diferentes. Independientemente al tumor, el que vemos en la imagen izquierda, que está en el fondo del conducto, si bien es cierto que lógicamente es un tumor muy pequeño, son esos tumores pequeños que se ubican muy cerca del nervio auditivo y en general dejan una pérdida auditiva muy importante, es decir, el paciente ya viene con una pérdida auditiva importante. Por el contrario, el que está naciendo en el ángulo pontocerebeloso, salvo lógicamente por los tamaños muy grandes como en este caso, no vienen con una lesión de audición. En general, más o menos el 5% de los tumores que inclusive nacen dentro del conducto auditivo interno no tienen lesiones auditivas porque nacen en un sentido, es decir, de los nervios, como ya dijimos, vestibulares, y tienen un crecimiento a posterior y no hacia anterior.
Acá tenemos la forma de crecimiento por medio de una resonancia y una tomografía. ¿Por qué es fundamental realizar una tomografía? Nosotros por medio de la resonancia vemos el conducto auditivo interno, las partes blandas, vemos el contraste, vemos la imagen por contrastada para resaltarla, y después la tomografía nos va a ser de tremenda utilidad para ver la neumatización del temporal que queremos o que vamos a trabajar, porque la gran cantidad de celdillas va a favorecer enormemente en la posibilidad de la complicación de fístula, cosa que en este caso por la punta del peñasco, para la punta que tiene, no da la impresión de que vaya a serla. Tiene celdillas sí, pero las celdillas son bien mastoideas y no de la punta del peñasco. Acá vemos la forma de los crecimientos. Acá tenemos el vestibular superior, acá tenemos el vestibular inferior y tenemos un crecimiento, puede ser el crecimiento anterior, es decir, que el tumor se va hacia la parte más anterior, como veremos. Luego el tumor hace un crecimiento medial, es decir, separa los nervios totalmente, el facial, el vestibular superior, el vestibular inferior y el coclear, y es como si los nervios abarcaran o cubrieran al tumor. Y después están aquellos tumores que crecen hacia posterior, es decir, empujan a todos los nervios hacia la parte contralateral, es decir, los llevan hacia la parte tanto anterior, es decir, el facial y fundamentalmente también el vestibular. Acá vemos que tiene un crecimiento posterior, como dijéramos, que es entre el 75 al 80% de los casos y que lleva los pares craneanos hacia la parte más anterior. Entonces vamos a tener el octavo par, vamos a tener el vestibular inferior, vamos a tener la posición del séptimo par y la parte vestibular superior, es decir, como dijéramos, y por la ubicación del paciente, en general vamos a ver al tumor y al facial en este tipo de crecimientos posteriores, como es en la mayoría de los casos, en la parte más anterior y superior del tumor, cuando ya se hace extrameatal, es decir, que ya está ubicado en el conducto en el ángulo pontocerebeloso. Ese es el crecimiento posterior, es decir, vemos cómo sacamos absolutamente toda la pared posterior fresándolo y vemos al tumor que apenas emergía de lo que implica el conducto auditivo interno y vemos perfectamente el tumor ubicado hacia la cara posterior de lo que sería el conducto auditivo interno. Estos son, sin ningún lugar a dudas, los más fáciles de extraer. Acá tenemos otro tipo de crecimiento, como decíamos, el crecimiento medial, donde pone todos los pares craneanos en su derredor, como vemos en la imagen de la cirugía, que es en la superior derecha. Vemos los pares craneanos y dentro, o como abarcando los pares craneanos, vemos a la parte tumoral. Luego, el que tiene un crecimiento, por el contrario, hacia anterior, es decir, que empuja las lesiones, los pares craneanos, y vemos el crecimiento del tumor donde está ubicado y que lleva hacia la parte más anterior a los nervios, a los pares craneanos. Con respecto a la vascularización tumoral por las arterias que nacen de la aracnoides del nervio que le dio origen, con el aumento de volumen comparte la circulación con los nervios que lo circundan, ya que en el ángulo pontocerebeloso se nutre de la dura madre del conducto, esto es fundamental, a través de la faringe ascendente, rama de la carótida externa, ahora veremos, y cuando el volumen es grande está vascularizado por la AICA, la pica y la arteria de Bernasconi, rama de la pica. Es decir, cuando nosotros sacamos el tumor no tiene cápsula, tiene una pseudocápsula glial,
y, por supuesto, toda la parte vascular, cuando el tumor crece mucho, se combina y se hace más compleja la eliminación. Por eso es que nosotros tratamos de, como veremos, de ir por esa pseudocápsula, separándola de forma tal de que los pares craneales no sufran, por dos motivos: que no sufran desde el punto de vista por la extracción y también por la circulación. La integridad del facial es fundamental, y también lo es la del ángulo pontocerebeloso, sobre todo en aquellos casos del auditivo cuando están en el ángulo, sobre todo en aquellos casos, como dijéramos, que son bilaterales. Porque si nosotros dejamos el nervio pero no la irrigación, el nervio va a ser algo que no tiene la posibilidad de funcionamiento, y el implante coclear no va a ser de utilidad, y en este caso no nos va a quedar otra alternativa que un implante de tronco cerebral. Es decir, tenemos que tener la tranquilidad y la posibilidad de limpiar o de eliminar el tumor vuelvo a insistir, por la pseudocápsula, y además fundamentalmente por todo lo que implique la irrigación de la zona. Con respecto entonces, como decíamos, el schwannoma del vestibular, el origen en unos 55% corresponde al vestibular superior, luego en un 40%, fíjense, el 95% del vestibular inferior, y luego un 5% más o menos aproximadamente del séptimo y del octavo, es decir, el auditivo, la parte auditiva del octavo. Con respecto a esto, los síntomas van a ser totalmente diferentes. Fundamentalmente los primeros, en relación, me refiero al nervio que están tomando, va a tener relación con la parte de equilibrio, y luego el segundo, en los 5%, con toda la parte del componente auditivo y la parte del facial, es decir, una situación de lesión facial. El planteo es que también tiene mucho que ver el crecimiento del tumor. Entonces, no solamente es el origen del tumor el que va a dar síntomas, sino el crecimiento, la zona de crecimiento del tumor es la que nos va a dar la sintomatología. Con respecto, vamos a hablar de generalidades del neurinoma del acústico. ¿Cómo es el crecimiento? Lento. El crecimiento es lento, y cuanto más grande, más edad tiene un paciente, el crecimiento va a ser menor. La regresión del tamaño tumoral es muy poco frecuente. Yo he visto, sí, hay muchos tumores que han crecido, pero realmente analizar un tumor que haya disminuido significativamente de tamaño es muy poco frecuente, y yo no lo vi. Ahora bien, ¿por qué puede parecer que el tumor es más chico? Porque el corte es diferente. Entonces tenemos que tener mucho criterio y mucho cuidado de saber dónde está el corte para evaluar la imagen anterior con la imagen actual. Es muy importante el número de mitosis por campo para determinar qué tipo de crecimiento puede tener un tumor, y fundamentalmente para analizar todo lo que implique las recidivas. Con respecto a la histología, son benignos. Con respecto a la evolución, ya dijimos, la recidiva, más que recidiva, yo diría que es residual por la matriz del tumor, y fundamentalmente combinar la matriz del tumor con el número de mitosis. Con respecto al tamaño, el crecimiento del tumor ya dijimos. El unicéntrico corresponde fundamentalmente a un solo lado, y el multicéntrico, es decir, bilateral, tiene relación con la neurofibromatosis tipo 2. Con respecto a las lesiones intratumorales, podemos tener vasculares o quísticas. Eso, a veces, las vasculares, fundamentalmente cuando hay una zona de necrosis, puede hacer una situación de expansión y luego una situación de aparente disminución del tamaño. Pero realmente el tumor en sí, como yo les dije anteriormente,
no es habitual que disminuya de tamaño en forma importante. Con respecto a la edad, tamaño y crecimiento más lento, ya lo hemos dicho, es decir, que cuanto mayor edad, sin ningún lugar a dudas, el crecimiento es más lento. Con respecto a la histología, tenemos dos tipos de células. Las Anthony tipo 1, tejido compacto, fascículo de células fusiformes con núcleos elongados, y las células empalizadas, como veremos en las imágenes futuras, los cuerpos de Verocay. Por el contrario, el tejido 2 es un tejido más laxo. Es un tejido con una menos estructura, menos compacto, menos estructura celular, células multipolares, el citoplasma es muy vacuorizado y las fibras reticuladas son escasas. Los vasos sanguíneos en general son hialinizados y son dilataciones sinusoidales y cavernosas generadas por el mismo tumor. Las zonas hemorrágicas y necrosis son frecuentes en los tumores y con depósitos de hemosiderina. Acá vamos a ver entonces lo que yo decía anteriormente de los neurinomas del acústico, las características de la histología. Vemos como las células de Anthony 1 con respecto a las de Anthony 2 son totalmente diferentes, es decir, son menos, como si fuéramos menos numerosas por campo y son más, es decir, multinucleadas en las dos que más que en la 1. La consistencia del tumor está en relación a las estructuras celulares y luego a la parte quística y luego a la parte que tiene relación con las zonas de necrosis. Vemos la imagen superior, única derecha, donde es un tumor compacto. Por el contrario, en la izquierda vemos según los cortes, puede ser compacto, vacuolizado, quístico o necrosado. Son totalmente diferentes, pero claro, tiene muchísimo que ver los cortes del tumor. Por eso cuando nosotros queremos ver si hay un crecimiento, tenemos que tomarnos la precaución de evaluar exactamente, salvo que tengamos la regla, de evaluar perfectamente el corte, donde están, por ejemplo, si el tumor, vemos acá tenemos la imagen de un conducto auditivo interno, me refiero a la imagen izquierda, están las 4 imágenes, la superior derecha. Vemos que están los dos conductos auditivos internos, entonces es una imagen que si nosotros buscamos en la próxima resonancia la imagen de los dos conductos auditivos internos, tenemos la perfecta posibilidad de determinar el tamaño. ¿Cómo determinamos el tamaño? Siempre con el diámetro mayor, no con el diámetro menor, por ejemplo, sería en este caso antero-posterior y no intero-externo. Acá tenemos el tipo de crecimiento. Es un crecimiento sumamente rápido, en 3 años, fíjense, de ser un tumor absolutamente intracanalicular, es decir, tipo intracanalicular 1, hecho en el año 94. Y en el 97 ya tenía un tumor 1, 2, es decir, intracanalicular, característica 1, 2 y 3, y después del extracanalicular de características D, es decir, que hacía una gran compresión en el tronco con deformación, casi ya diríamos que era una característica de ser gigante. Es decir, el tumor, en este caso, una persona muy joven, sí tuvo un crecimiento muy importante. En este caso hicimos un monitoreo en mayores de 70 años, terapia expectante, evolución 5 años, y vemos que el tumor creció casi nada. En 95, 96 y 97 siempre se mantuvo dentro del conducto auditivo interno, y en 99 se hizo de ya saliendo del conducto auditivo interno y metiéndose en el ángulo pontocerebeloso, pero realmente en este tipo de casos yo sería, dada la edad de 70 en el 95 a 75 en el 99, yo todavía me quedaría con una actuación, sería expectante la terapia.
Bueno, comenzando con la sintomatología, tenemos dos etapas, la etapa otológica y la etapa neurológica, como vemos. La etapa otológica corresponde al diagnóstico en etapa correcta. Tenemos en la etapa otológica, bueno, el 90 al 95% de los casos se pueden presentar. Corresponde a una pérdida gradual de la audición unilateral en los casos de un neurinoma, y en los casos de la neurofibromatosis tipo 2 podría ser inclusive bilateral. El problema de la pérdida auditiva unilateral y la coincidencia desgraciada de que exista en ese oído un problema, ya sea por infección, etc. El paciente puede confundir la pérdida auditiva como una situación por esa etapa previa, llámele infección, colesteatoma, otitis media crónica, etc. Y no hacer una consulta. Y por parte del médico, es decir, tiene que estar totalmente concientizado que sorderas perceptivas o mixtas unilaterales, la obligación que tenemos como médicos es hacer un estudio y un diagnóstico, o eliminar dentro de la posibilidad de diagnóstico la existencia de un neurinoma. Bueno, la pérdida gradual de la audición unilateral, en el caso del neurinoma, puede haber una sordera súbita unilateral, vértigos y acúfenos. Antiguamente se decía que la existencia de vértigos era sinónimo de no neurinoma. Eso no es correcto. Los vértigos pueden presentarse perfectamente, no tanto por la lesión a nivel neural, sino fundamentalmente por situaciones vasculares. Y con respecto a las pérdidas auditivas, que lógicamente también son graduales, son lentas, lo importante de todo esto es definir y evaluar cómo hacemos la etapa y de qué manera tenemos que leer los estudios. La audiometría en general tiene una pérdida que implica una pérdida mayor para los agudos, pero lo más claro es la falta de relación, les diría, entre la audiometría y la discriminación. Es decir, no va a haber una curva en campana típica del reclutamiento, va a haber una curva más plana en la etapa superior. No llega habitualmente al 100%, salvo que sea una cosa muy pequeña la lesión. Pero de cualquier manera, vuelvo a insistir con esto, y es lo más simple del mundo, pérdida unilateral, total, parcial, mixta, etc., unilateral de que sea perceptiva, es obligatorio la determinación del no neurinoma. Con respecto a la sintomatología, ya en la etapa neurológica, como vemos, es un diagnóstico tardío. Existen trastornos del equilibrio, no solamente por las alteraciones vestibulares, sino también por compresión del flóculo. Hay una típica marcha cerebelosa, cefaleas, neuralgias de los pares quinto y onceavo, alteraciones funcionales del nervio facial, hidrocefalia por compresión del cuarto ventrículo y trastornos de la conciencia y coma. Respecto al facial, la contractura espasmódica del facial no es patrimonio del neurinoma, sino es patrimonio de una compresión neurovascular y la realización, o lo que deberíamos hacer en el caso de diagnosticarla perfectamente por una resonancia, es la técnica de Janet. Por el contrario, la lesión del facial por compresión, ya sea por la etapa del neurinoma, lo que va haciendo es una disminución lenta de la motilidad homolateral de la cara. Con respecto al neurinoma del acústico, y como decíamos, los métodos de estudio, audiometría tonal y luego audiometría con esa dismetría,
Los potenciales evocados auditivos es un examen fundamental para el diagnóstico. Existe perfectos, como hemos dicho y como ya en otro trabajo lo hemos presentado, audiometrías tonales y luego audiometrías con una audición realmente perfecta, pero los potenciales evocados muestran una lentitud en la aparición de la onda 5. Con respecto a la resonancia magnética de cerebro con gadolinio, es el estudio perfecto. Y luego, si no, una cisternografía por resonancia magnética, un fast spin echo, que permite las observaciones del CAI y su relación con los nervios adyacentes. Por último, TAC, que permite ver las estructuras óseas del peñasco, cóclea, laberinto y celdas mastoideas. Estos celdas mastoideas es fundamental. El porqué es para evitar la posibilidad de una complicación futura, como sería la fístula por pérdida del líquido cefalorraquídeo, es decir, el líquido cefalorraquídeo se iría introduciendo por las celdillas del temporal y muchas veces notaríamos, por ejemplo, una imagen como de una autopatía serosa. Ahora, también es cierto que hay pacientes que sienten un líquido que tragan, que lógicamente va de la neumatización a la caja timpánica, de la caja a la trompa y de la trompa a la rinofaringe. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración por el hecho de que la posibilidad de la fístula en el oído medio es una de las alternativas, la otra sería la cranectomía, pero la fístula en el oído medio puede implicar la complicación o una infección y una meningitis con su peligrosidad. El plan terapéutico son dos, el invasivo y el no invasivo. El invasivo, lógicamente, la resección total con preservación funcional neurológica de los nervios comprometidos. Esa es nuestra intención. No siempre, lógicamente, se puede lograr por la disposición del tumor, la ubicación del tumor y la relación entre el tumor y el nervio al cual está adherido o pegado. El no invasivo es la radiocirugía y el nada, exactamente mayores, personas mayores, simplemente es un monitoreo evolutivo. El tumor, bueno, es evaluarlo y fundamentalmente ir viendo el crecimiento del mismo. También, lógicamente, en pacientes con riesgo aumentado, ya sea la edad que corresponda, no necesariamente tiene que ser de 80 años, por un diagnóstico incidental, eso que parezca mentira, es muy frecuente. Conozco muy bien personas con estudios que se van a hacer por un problema de columna cervical y, bueno, le dicen hablan con el radiólogo y le dicen, mire, yo tengo tal síntoma, y hacen una conversación y le pasan un plano, un corte por el conducto auditivo interno y tiene la existencia de un neurinoma. Eso suele ser muy frecuente y la aparición de estudios por cualquier otro motivo y que aparezca la lesión de un tumor. Evidentemente la posibilidad de explicar a un paciente la existencia de un neurinoma cuando va, por ejemplo, por un problema sinusal, no es lo más agradable del mundo. Pero en ese caso en particular, lógicamente, en relación al tamaño, uno puede ir dilatando la situación o el tratamiento y a veces no se llega a ningún tratamiento porque no es necesario. Con respecto al abordaje al ángulo pontocerebeloso, tenemos la vía subtemporal o fosa media, la vía translaberíntica, la vía transpetrosa presigmoidea y la vía suboccipital transmeatal. De todas estas, hicimos todas, pero la más frecuente fue la vía suboccipital transmeatal. Acá tenemos la imagen de un temporal, de una cabeza en corte horizontal al nivel del conducto auditivo interno y vemos cómo es la subtemporal por fosa media, sería por arriba del esquema,
porque nosotros vamos como patinando por la cara anterior superior. Luego la vía translaberíntica, que en general hacemos una vía translaberíntica anterior, salvo que exista una imagen en la resonancia a nivel de la cóclea. Entonces ahí sí tenemos la obligación de hacer una translaberíntica anterior y posterior para evitar la posibilidad de la aparición nuevamente del neurinoma. Yo recuerdo perfectamente un caso que se operó 3 veces exactamente. La primera se fue a operar, se operó en Alemania. La primera vez le dije, mire, por favor, recuerde que usted tiene un neurinoma en la cóclea, en el modiolo, y en la medida que vayan por la vía suboccipital retrosigmoidea no se lo van a sacar. Volvió aproximadamente de los 6 meses y al año, le hicimos una resonancia y tenía de vuelta el neurinoma cada vez lógicamente más grande. Se operó por segunda vez, también por la misma vía. Le extrajeron absolutamente todo, pero lo que estaba en el meato, en el modiolo quedó. Y la tercera vez, por supuesto, le hicieron un vaciamiento total, es decir, fueron por la vía translaberíntica anterior, translaberíntica posterior, por la vía suboccipital retrosigmoidea. Evidentemente le vaciaron el oído, pero realmente, desgraciadamente, el paciente terminó con una parálisis facial. Con respecto a la situación del ángulo pontocerebeloso y la vía suboccipital, ahí tenemos la imagen en donde actuamos, en la imagen derecha, y después la disposición y la forma en la cual vamos patinando por la cara posterior-superior del peñasco y donde está el conducto auditivo interno. Esta es la posición, las diferentes posiciones en las cuales solemos hacer la intervención. A nosotros nos parece la más cómoda, la de cúbito dorsal y con una inclinación, de manera tal de que poniendo el paciente del lado contralateral le ponemos un sostén de forma tal de que el ángulo pontocerebeloso y la posición y la posibilidad de hacer la incisión sea lo más segura y fundamentalmente lo más cómoda para el cirujano. La comodidad del cirujano es clave. No nos olvidemos que estas cirugías tienen un tiempo aproximadamente, según lógicamente el tamaño, pero nunca va a ser menor de 2 a 3 horas. Lógicamente hay casos donde se han hecho realmente intervenciones muy rápidas, pero si uno se pone a pensar y dice un promedio está cerca de las 5. Por lo tanto, el cirujano tiene que estar cómodo y la posición del paciente tiene que ser muy fija y clara. Acá está la posición que nombramos, la posición de Concord. El paciente tiene ajustado y lógicamente lateralmente a la cabeza están los apoyacodos, de forma tal de que uno pueda trabajar tranquilamente y tenga un sostén y no tenga que estar con los brazos colgando y termina con un dolor de cuello que ni se imaginan. Entonces el cuello del paciente tiene que estar libre. La zona de abordaje, como ya dije anteriormente, horizontal, apoya brazos, comodidad, es casi seguridad. Es decir, el hecho de trabajar cómodo, vuelvo a insistir, es fundamental. Acá vemos cómo está mantenida la posición que yo les decía del paciente. Y acá tenemos el abordaje suboccipital, la inyección paramediana, equidistante a la línea media con respecto a los mastoides, más o menos aproximadamente un largo de 7 milímetros, tal vez un poquito más, pero más o menos con 7 milímetros es suficiente.
teniendo el ápex mastoideo como centro. Esta es entonces la vía de abordaje que más hemos utilizado. Acá está ya el paciente en disposición, tiene por supuesto todo lo que es la parte de eco, de la cardiología y fundamentalmente todo lo que implicaría para el monitoreo del nervio facial. Los componentes del monitoreo intraoperatorio: tenemos un estimulador, electrodos adhesivos descartables, la cabezal de recepción y preamplificación, el cable de conexión eléctrica de electrodos hacia el cabezal, la placa de digitalización y una notebook con un software que lógicamente está instalado y que nos va a determinar lo que les vamos a mostrar ahora. Hace una respuesta. La respuesta tiene una amplitud, una respuesta totalmente normal, está en relación lógicamente a la estimulación, el nervio facial a la estimulación eléctrica, y nosotros, como veremos, tenemos y relacionamos el estímulo inicial, el estímulo final, la amplitud me refiero al estímulo inicial antes de empezar la cirugía, al final de la cirugía, y vamos viendo las respuestas entre medio de las cirugías. Esta es la comparación entre la respuesta real y un artefacto. Esto corresponde a la respuesta, es decir, con una fase positiva y otra negativa, y esto es un artefacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Es la comparación de las diferentes amplitudes. Con respecto al pronóstico posoperatorio, si la respuesta de estimulación al final de la resección es satisfactoria, con potenciales que van en más o menos 500 microvoliumbrales, debajo de 0,3 mA tendrá una excelente recuperación, es decir, lo podemos tomar a la determinación y a la amplitud de respuesta como un futuro rendimiento del facial. En cambio, una intensidad que es por debajo de eso, y fundamentalmente por debajo de 2, no estimula satisfactoriamente, debemos observar el nervio y definir claramente que a pesar del aumento de la estimulación que nosotros estamos haciendo, la respuesta muchas veces es igual, no igual, sino mucho más chica o inclusive no existe. A veces, en ciertas oportunidades, en la mitad de la cirugía, nosotros estamos limpiando constantemente para tener una correcta visión, y el hecho del agua, que tiene que estar templada, hace a veces que si el agua se va enfriando, el nervio responde menos, y entonces tenemos que parar, dejar calentar o poner el agua a una temperatura correcta, y vamos a ir viendo que la amplitud de la respuesta se va haciendo más amplia. Bueno, por último, con alta magnificación y pensar en una posible reconstrucción, supuestamente, ya sea por sutura o por graft. De cualquier manera, lo ideal es mantener lo más íntegro posible la estructura del nervio facial. Con respecto al ángulo pontocerebeloso, como decíamos, un decúbito prono, para el abordaje debemos considerar 3 variables que son constantes y otras que no son tan constantes. Las constantes: drenaje venoso adecuado, es clave, una disminución del agua parenquimatosa y el drenaje del líquido cefalorraquídeo para desinflar la estructura endocraneana. Una variable no constante de tumor es la disminución de la masa de los grandes neurinomas del acústico. Fíjense que ya seguramente lo vamos a nombrar y lo mostramos en ese trabajo. Operamos un tumor que tenía totalmente el conducto auditivo interno ocupado, el ángulo pontocerebeloso, era un tumor gigante y hacía una gran deformación en el tronco cerebral.
Bueno, hablamos con el paciente, decía que estaba muy conforme, que sí, que oía, tenía, a pesar del tumor, tenía sensación auditiva, y aproximadamente al mes, el paciente vino y me dijo que no tenía audición, es decir, que no oía. Bueno, yo le expliqué la posibilidad, pero me dijo, no, perdóneme, yo oigo, no, oigo del otro lado. No, dije, eso no puede ser. Bueno, moraleja, audiométricamente, porque es al mes que hacemos el control funcional. Tenía audición del lado operado y no tenía audición del lado no operado. La única explicación que podíamos, salvo por supuesto una sordera súbita, una situación realmente poco lógica por la combinación, era que el tronco cerebral, al ubicarse nuevamente en posición, hubiera hecho como una tracción de la parte vascular del oído contralateral y por situación vascular haya hecho una pérdida auditiva del otro lado. Realmente es una situación sumamente infrecuente, pero de cualquier manera la tenemos y ya vamos a nombrar el trabajo para que lo busquen. El ángulo pontocerebeloso es empezamos entonces con la apertura dural, corresponde a la parte del oído derecho, acá tenemos la ubicación del seno, la apertura dural en forma se hace de C, hacia adentro, no más de 6 centímetros, bordeando el seno y con una curva inferior hacia la cisterna magna. Es decir, hacemos y nos preocupamos de hacer una incisión sobre la dura, de forma tal de no lesionar ninguna estructura noble que esté por dentro de ella. Ahí la vemos y vemos en el preparado también del doctor Pablo Rubino la situación del ángulo ponto y la compresión que vamos a hacer con la espátula de forma tal de llegar al ángulo ponto propiamente dicho y de evaluar, como vemos, el conducto auditivo interno. Con respecto a las etapas quirúrgicas, se abre la dura madre, se separa el hemisferio cerebeloso, lógicamente, arribamos a la cisterna del ángulo ponto, evaluamos el tamaño del tumor, determinamos dónde está, cómo es, la ubicación, las relaciones que tiene, y dentro de las relaciones es importante las vasculares, las con otros nervios y fundamentalmente también lógicamente con el tronco. Ya la evaluación con el tronco la íbamos a determinar sin ningún lugar a dudas con la resonancia, pero de cualquier manera es importante determinarlo en visión directa. Muchas veces los estudios complementarios no son tan perfectos como la visión lógicamente en forma directa. Acá empezamos a ver, por supuesto, el hemisferio cerebeloso y cómo vamos a hacer la corrección. Este es un tumor que corresponde a el conducto, empezó en la parte más profunda y luego es extrameatal, que va a hacer una alteración, llega hacia el ángulo pontocerebeloso, pero que no hace un contacto directo con el tronco cerebral. Con respecto a estos tumores, tenemos también un tumor en el primero de los casos, está a la izquierda, que apenas sale del conducto auditivo interno. Ya veremos cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que fresar. Evidentemente es del ángulo pontocerebeloso, un extrameatal de características A. En lo que respecta al primero de los tumores, el que está a la izquierda, tenía el fondo del conducto y el
decir, todo el conducto relleno, todo el conducto obliterado por el tumor, mientras que en el del lado derecho tenía solamente la parte medial e interna, el tercio más medial que estaba ocupado por el tumor y luego llegaba al ángulo ponto, pero no hacía contacto con el tronco cerebral. Acá vamos a ver una imagen corta, pero imagen para definir. Estamos colocando la espátula y ya hicimos la separación del hemisferio cerebeloso y vemos el ángulo ponto cerebeloso. Es un tumor de conducto auditivo interno que apenas sobresalía. Y estamos sacando la dura. Y luego vamos a hacer una fresar. Fresar, como veremos también en otro caso, que no es el correcto, lo fresamos con una fresa diamantada. Primero usamos una fresa de tamaño amplio, luego vamos a disminuir el tamaño y usamos una fresa medial como en este caso, y hacemos una canaleta central de forma tal de que expongamos, como ya parte ya lo está, la dura dentro del conducto auditivo interno. Ya una vez abierto el conducto, con un sacacera, he visto pocas cosas más prácticas que un sacacera de Richards para sacar el tumor, y vemos que es un conducto, o un tumor, perdón, fíjense que tiene inclusive como un resto, que ahí se viene el tumor, y es un resto que está en relación con el fondo del conducto. Es un tumor, por suerte, que se pudo dejar y permitir no solamente mantener la audición, ahí viene la parte de la espícula que estaba en el fondo del conducto, y ahí vemos una integridad total de los pares craneanos, tanto del séptimo como del auditivo. Con respecto entonces al neurinoma del acústico, dijimos que hay que hacer una coagulación de la dura, una sección, por supuesto, de todo el conducto, especial cuidado con la ubicación del seno, fíjense el seno, y empezar a fresar. Mal hecho en este caso porque no usamos una fresa diamantada, sino fresamos con una comedora. Eso tiene dos problemas. La primera, que no empasta y lógicamente no cierra ciertas heridas, y vamos a ver ahora lo que sucede, que tocamos el seno y ni bien tocamos el seno, lógicamente lo abrimos con la fresa comedora y haciendo un problema o una complicación, una hemorragia que realmente no debería haber existido. No es nada del otro mundo, simplemente con Surgicel se lo puso dentro del mismo y realmente se paró la hemorragia instantáneamente, pero no es lo lógico tenerla cuando uno sabe lo que va a suceder y tiene la imagen de las complicaciones. Entonces es fundamental que el actuar sea lo más seguro posible. No usar fresa comedora, vuelvo a insistir, sino fresar el labio posterior con una fresa diamantada. Con respecto al cierre de la craneectomía, bueno, el resecado del tumor se sutura la dura, por lógico, reponiendo la mayor cantidad de líquido posible. Y se hermetiza, se cierra, se llena toda la cavidad y toda la zona con una cola de fibrina. Luego se hace una cranioplastia acrílica que asegura que no haya fístulas. Aseguro que se lo llevaron preso, pero realmente es mucho más seguro y mucho más tranquilo colocar el elemento acrílico, porque evita realmente la posibilidad, y hemos tenido menos complicaciones y menos problemas en esta situación. En el posoperatorio alejado, un buen aspecto estético de la craneectomía es también importante. Me refiero del conducto auditivo interno. Y acá tenemos la imagen en
la tomografía más pequeña, vemos la imagen de ángulo recto. Fíjense la gran diferencia entre esta imagen y la imagen de la izquierda, donde se ve apenas fresado el conducto y que lógicamente el fondo del conducto no es visible. Es cierto que cuando uno fresa puede llegar a fresar inclusive parte del semicircular posterior. Y bueno, es un problema, pero lógicamente uno tiene que tener la idea de primero y fundamentalmente sacar la lesión tumoral que nos lleva a la cirugía, pero no por el hecho de que tenga un tumor tenemos que ir fresando alocadamente, ¿no? Hay que tomarse los recaudos para evitar y tomar puntos de referencia para que esto no suceda. Con respecto a los abordajes, se realizaron exactamente 555 abordajes en el ángulo Ponto entre el instituto y el Hospital Rivadavia y en otros lugares también, por supuesto. Los tumores en total fueron 438, descompresiones neurovasculares 114 y neurectomías del vestibular 3%. ¿Por qué neurectomías tan pocas realmente? Realmente la posibilidad de realizar una neurectomía vestibular solamente es en aquellos casos en los cuales el nivel auditivo es perfecto y solamente hacemos un corte de los dos vestibulares, independientemente de eso, aunque parezca insólito. Hemos tenido casos donde hacemos la sección, no cortamos solamente el nervio, sino por el contrario, hacemos la sección en dos partes, es decir, es como si le sacáramos 1 milímetro de nervio vestibular. La otra alternativa para eliminar la sintomatología laberíntica, en los casos donde no existen niveles auditivos, puede ser una neurectomía destructiva, es decir, eliminar el laberinto posterior, o una neurectomía, no neurectomía, sino una laberintectomía membranosa, es decir, un cierre por medio de la abertura a nivel de la platina, un cierre de todo el vestíbulo para evitar la circulación del líquido endolaberíntico y la sintomatología concomitante. Con respecto al ángulo pontocerebeloso, tomamos los del año 1982-2008, y en este caso meningiomas del acústico fueron 393, meningiomas 14, tumores glómicos 12, colestatomas 8, malformaciones 3, arteriovenosas me estoy refiriendo, granulomas eosinófilos 2, basófilos 2, metástasis 2, hemangiomas 1 y un quiste aracnoideo con hipertensión. Con respecto a los neurinomas del acústico, los operados por las tres fueron por todas las vías, es decir, no estoy considerando el arribo al ángulo pontocerebeloso por la vía suboccipital. Como decíamos, fueron 393 casos y por la vía suboccipital 344, por la vía translaberíntica 23, por la fosa media subtemporal 14 y por la vía combinada fue solamente 12 casos. Complicaciones. La primera complicación es la pérdida auditiva. Realmente no lo tomo muy en cuenta porque ya son pacientes, salvo excepciones, que tienen una pérdida de audición muy importante y además fundamentalmente una falta de relación entre lo que implica la audición y la discriminación, porque lógicamente al tener una pérdida de los tonos agudos, sin ningún lugar a dudas, la situación de la discriminación va a ser lógicamente pobre. La otra situación son los acúfenos,
Los acúfenos, honestamente, pueden ser preoperatorios o posoperatorios. Yo creo que posoperatorios son más infrecuentes que aparezcan a preoperatorios. De cualquier manera, el paciente muchas veces, por la situación de su audición y máxime cuando está enterado de la existencia de un tumor de esas características, no lo toma en consideración el acúfeno y sí posteriormente. Las alteraciones faciales, ya sea paresia del facial, como veremos, tenemos un promedio habitual y o parálisis facial. Cuando nombremos la paresia facial, vamos a ver realmente una situación que fue bastante insólita, es decir, un paciente que salió absolutamente muy bien de cirugía, estuvo 24 horas con una situación perfecta, y una tía del paciente le comentó: vos estás haciendo algo raro en la cara, 24 horas después de la cirugía. Y bueno, el planteo es probable que haya sido un problema vascular a nivel, porque el facial estaba absolutamente anatómicamente íntegro, y que por un problema vascular, sin ningún lugar a dudas, fue haciendo una alteración y consecuentemente una parálisis. Yo, convencido después de 24 horas que iba a recuperar, le dije que no se hiciera problemas. Bueno, lógicamente se tuvo que hacer problemas porque la parálisis nunca se recuperó. Vértigos sí, transitorios, alteraciones vasculares, arteriales y venosas, y luego la fístula del ictiocéfalo raquídeo, puede ser nasal, una infección meningia, y en este caso, sin ningún lugar a dudas, debemos actuar inmediatamente. Con respecto a las fístulas, tuvimos 17 casos. Por la vía translaberíntica, 4 casos, es decir, en relación a los casos que realizamos por esta vía es el 23%. La suboccipital, 12 casos, es el 71%, pero tomen en cuenta la enorme cantidad de vía suboccipital en relación a la translaberíntica. Con respecto a la suboccipital, la craniectomía, 5 casos, y las temporales, 7 casos, es decir, 30 y 41% respectivamente. Y con respecto a la vía combinada, un solo caso, lo que va a considerar un 6%. Evidentemente, la vía suboccipital es, a nuestro criterio, la vía más simple, y fundamentalmente la combinación entre un otólogo y un neurotólogo es lo ideal. Esto es un patrimonio gris. ¿Por qué? Porque realmente, sin ningún lugar a dudas, si a mí me tiene que operar una sola persona, me opera un neurocirujano. Pero para mí lo ideal es la existencia en la sala de cirugía de un neurocirujano y de un neurootólogo. Con respecto a las fístulas, acá tenemos perfectamente la identificación de por qué la fístula. Tenemos el fresado, vemos la cóclea, los conductos laberinto posterior, y luego del laberinto posterior tenemos una falta de continuidad y sí la posibilidad de que el líquido se introduzca y vaya por las celdillas de esa caja timpánica. Esta sería la zona, lógicamente, y vemos acá la imagen otoscópica. Parece un líquido, parece una otitis serosa, está totalmente llena de líquido, y acá vemos, a posterior e inferior al martillo, vemos una burbuja. La forma en que actuaríamos, y acá vamos a ver qué hacemos. Lo primero que hacemos es fresar la cortical mastoidea, y después no usamos más líquido, porque ni bien fresamos la cortical, ahí vemos, empieza a salir líquido. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir fresando, siguiendo el líquido, como vemos ahora, y ni bien aparece la relación directa del líquido, y le ponemos
inicialmente cera de neurocirugía, luego le vamos a poner un adhesivo y fundamentalmente le ponemos músculo, es lo ideal, que entre a presión, tipo tapón de champán, dentro de la zona de la fístula. Las gran cantidad de celdillas que existen, nosotros tapamos una, como nos ha sucedido un montón de veces, tapamos una y empieza a salir por otra, es decir, porque la segunda era más compleja, más chica, y lógicamente salía por la más fácil. Ya está rellenado con la mastoides, y por suerte, bueno, la pérdida de líquido cefalorraquídeo se detuvo. Acá tenemos otro fresado mastoideo. Estamos haciendo una abertura, ya perdió líquido lógicamente y no lo identificamos con tanta claridad, pero vamos a ver que está en relación directa, como la imagen tomográfica que vimos anteriormente. Ahí vemos el líquido como late, el líquido que nosotros ponemos para limpiar y perfresar no late, el líquido este sí late, y vamos a ir buscando el fondo y la emergencia. Siempre usamos inicialmente una fresa comedora y luego una fresa diamantada, y vemos como en el fondo el brillo del líquido late. Vuelvo a insistir, bueno, una vez que ya limpiamos, vemos el laberinto posterior hacia anterior de la zona mastoidea fresada, y después ahí vemos como viene el líquido, lo vemos ahí perfectamente, y esa pequeña cantidad de líquido es la que tenemos que evitar, porque el oído tiene todo el día y todo el tiempo del mundo para volver a llenar la caja y para hacer una infección. Luego sacamos espículas para tener mayor tranquilidad y poder poner, como decíamos, el músculo en forma de tapón de champán. Y posteriormente luego pondremos el pegamento, luego pondremos, además del pegamento, bueno, todos los materiales necesarios para que se vaya cerrando. Este caso de las fístulas uno tiene que tomarlo con muchísima tranquilidad. Es simple, pero estar convencido de la falta y de la que no va a volver a repetirse, no es tan sencillo. Lógicamente hacemos compresión a nivel de abdomen del paciente, le decimos al anestesista que lo hiperventile, y después ponemos polvo de hueso, ya pusimos músculo, ponemos polvo de hueso, pondremos el adhesivo y por supuesto luego rellenamos toda la zona mastoidea. Ahí ya pusimos tisucol, no hay cierre, esperamos por supuesto un tiempo prudencial, no menos de 10 minutos 15, mínimo. Es decir, hay que atarse las manos, el cirujano se tiene que atar las manos porque realmente un minuto le parece una hora, pero es importante que terminemos y rellenemos toda la estructura y la cavidad para evitar problemas futuros. Ahí le ponemos Suricel. Sangre, lógicamente. Y esperamos, lógicamente, que se coagule absolutamente y recién entonces ponemos el adhesivo.
Con respecto entonces a las complicaciones infecciosas, 5 pacientes desarrollaron cuadros meningios que se dieron con antibiótico terapia y cierre de la fístula temporal. ¿Es común que todos los cuadros meningios se solucionen? No. Puede haber un problema. El planteo fundamental es estar encima del paciente constantemente, hacerle lo que sería una otoscopía, evaluarlo, ver la evolución y lógicamente con el control clínico para evitar la posibilidad de una lesión de estas características. Acá yo les quería mostrar una regla que usamos con respecto al facial postoperatorio, independientemente al monitoreo. Y tenemos tres puntos: tumores chicos, tumores promedios, tumores grandes, A, B y C. La A, los pacientes salen de la cirugía sin lesión y nunca hacen una parálisis. Los B salen bien de la cirugía y hacen parálisis o parecias entre las 24 y 36 horas para recuperar, según por supuesto la lesión, si es que la tienen, pero cuanto más disminuido es el promedio con el que salen de cirugía y más lerda es la recuperación, menor lógicamente va a ser. En el caso de los tumores grandes, salen o con una falta total de funcionamiento o el 10%, que es lo más común. Luego, con respecto a la etapa, me refiero a la evolución. En general, todo paciente tiene una disfunción. En general, hay casos, como ya dije, que hay casos que salen de cirugía y nunca recuperan absolutamente nada. Hay casos de cirugía donde recuperan en forma absolutamente total o que salen de la cirugía en forma perfecta. Por eso es que le damos este valor. Y luego, en aquellos pacientes que salen ya con una parálisis, van a ser poca o ninguna recuperación. Y tenemos en los tumores chicos, el 10% salen de esa manera, en los tumores promedio el 20% y en los tumores grandes el 30%. Más o menos esto es una regla que utilizamos y que está, si bien es cierto que los promedios no son el 30, el 60, el 20, el 10, etcétera, sino son 30,1, 30. Bueno, lo que quisimos hacer es algo que sea bien simple, un número que puede estar perfectamente relacionado con las lesiones que estamos hablando del facial. Con respecto a la conservación de la audición, el 40% de los pacientes tienen una audición buena. ¿Qué es una audición buena? Oyen. Una cosa es oír, otra cosa es entender. Bueno, tienen una buena audición y una no correcta discriminación. Con respecto a esa situación es lo habitual. Lógicamente, puede ser que el paciente tenga una situación de una muy buena audición, con muy buena discriminación, o que tenga una pérdida absoluta de todo. Eso tiene relación con el tamaño del tumor, la ubicación del tumor, la forma de extracción del tumor. Es decir, tanto el paciente, hay tres cosas a tomar en consideración: paciente, tumor, cirujano. Las tres cosas tienen mucha importancia para la conservación de la audición. En el postoperatorio, el 50% no oye nada, el 34% tiene una poca discriminación, audición, pero poca discriminación, y el 16% conserva su nivel auditivo. Bueno, de las 555 cirugías del ángulo ponto, 438 fueron por tumores, pacientes fallecidos 12, pero solamente los pacientes fallecidos tuvieron relación con tumores, no con otro tipo de alteraciones, como por ejemplo las descompresiones neurovasculares. Los neurinomas del acústico fueron 393
por todas las vías, por supuesto, estamos nombrando, 8 pacientes, lo que da un 2.3% del total. Los meningiomas, 14, un paciente, 7.14, tumores glómicos, colestatomas, malformaciones, etc. El total es de lesiones de tumores son, como dijimos, 438. 12 pacientes, 12.7. Del total de las 555 cirugías, también fueron 12 pacientes. Quiero volver a repetir, todos los fallecidos, desgraciadamente, tuvieron relación con tumores, lo que baja el porcentaje a 2.16. De los 393 neurinomas operados, como dijimos, fallecieron 8, 2.03. A 3 pacientes se les realizó una cirugía dificultosa, sangrante y en tumores gigantes. Eran tumores no solamente que completaban el conducto, sino que salían al ángulo ponto cerebeloso y eran de características gigantes. En 2 pacientes se les efectuó una cirugía satisfactoria y sin ninguna complicación. Sin embargo, el tumor, que ya ocupaba todo el conducto y no solamente emergía, sino hacía un contacto con el tronco, tuvieron la complicación y fallecieron independientemente a la situación. Los 5 pacientes desarrollaron hematomas extraaxiales, fueron tomografiados, reoperados sin éxito. Desgraciadamente es una situación muy desagradable, pero los porcentajes, por suerte, fueron realmente pocos. Y acá tenemos los motivos. Esto es una evolución posoperatoria normal. ¿Quién maneja la evolución posoperatoria normal? La presión arterial. La presión arterial tiene lógicamente, el paciente va a tener vómitos de una forma determinada, esto está en horas, y va a ir disminuyendo a medida que llega a las 20 horas aproximadamente al día. Las cefaleas también en el mismo momento, sin ningún lugar a dudas, va muy en relación a los vómitos, y el estado de conciencia, lógicamente, se despierta y está inconsciente en todo el día, por supuesto. Pero fíjense cuando, por el contrario, la tensión arterial empieza a aumentar. Lógicamente aumentan también los vómitos, que luego disminuyen, ya veremos el porqué, y lógicamente también la cefalea. Pero se forma un círculo vicioso, que es el aumento de la presión arterial, la hipertensión endocraniana, la alteración vascular, y se cerró el círculo vicioso y hay más tensión y más compresión y más hipoxia. Y desgraciadamente esa fue la causa en 5 pacientes con neurinoma. Como conclusión, tenemos que tener un completo dominio anatómico de la región y por eso decía yo que es necesario 2 personas. El otólogo o neurotólogo maneja bien la parte otológica, la parte del nervio facial, la parte que está en relación con el laberinto y las posibles complicaciones que se puedan presentar en esa estructura. El neurocirujano lógicamente maneja muy bien todo lo que es el ángulo ponto cerebeloso. Nosotros fresamos, es decir, la abertura la hace el neurocirujano, el fresado lo hace el otólogo, la extracción y la exposición del tumor la hace el otólogo, y en la medida que el tumor esté absolutamente todo introducido dentro del conducto, es el otólogo quien lo extrae, y después tenemos 3 variables. Sacamos, si es del conducto solamente, lo sacamos completamente el otólogo. Si es del ángulo ponto cerebeloso solamente, lo hace solamente el neurocirujano. Y si el tumor es del conducto
y del ángulo punto muchas veces es como si lo dividiéramos al medio, es decir, ahí está la parte del ángulo y la parte del conducto, y cada uno hará su trabajo. Vuelvo a repetir, es necesario un entrenamiento adecuado. El cirujano debe conocer bien todas las vías de abordaje, de manera que pueda seleccionar en forma precisa la que más se adecua para cada caso. Y, lógicamente, tener muy en claro la premisa riesgo-beneficio. Tener en cuenta la edad, el tamaño del tumor, la función facial, la función auditiva posteriormente, previa y posteriormente. Con esto damos por finalizado este pantallazo del ángulo ponto cerebeloso y muchas gracias por su atención.